capítulo 2, versículo 22 al 23. Abran sus Biblias ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 2, 5, versículo 22 y 23. Gálatas 5, sí. Ahí está la proyección. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Está bien? Bueno, voy a leer en dos versiones. Una versión es la versión Reina Valera de 1960 y la otra versión de la Biblia es la versión Dios habla hoy. O sea, hay dos versiones que voy a leer y voy a decir después por qué, ¿no? En la primera versión de Reina Valera de 1960 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la séptima virtud o cualidad del Espíritu que habla en Gálatas, según Reina Valera, dice fe. En la versión Dios habla hoy, que es una versión más dinámica, yo le voy a decir, miren, para que ¿qué es lo que es versión? Aquellos que no conocen qué es una versión. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Entonces, se hacen traducciones de los idiomas originales a nuestros idiomas, ya sea el castellano, el español o el inglés, se hacen traducciones. A la hora de hacer traducciones se usan diferentes criterios. Un criterio es la traducción literal, donde literalmente se traducen las palabras y las frases idiomáticas como mismo aparece en el idioma original. Hay otro criterio que es el criterio dinámico, donde no se traduce textualmente todas las frases, sino que se traduce la idea, ¿no? Tratando de captar el mensaje que se quiere compartir. La versión Reina Valera de 1960 es una traducción literal y la versión Dios habla hoy es una traducción dinámica. Dice lo mismo pero con diferentes palabras. Trata, en vez de traducir todas las palabras, lo que traduce es el sentido, la idea que se quiere transmitir en el texto. Por eso en la versión Dios habla hoy dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, y en vez de decir fe, dice fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, en Reina Valera de 1960 dice fe. En la versión Dios habla hoy dice fidelidad. Y usted preguntará, ¿por qué es eso? ¿Por qué una dice fe y por qué otra dice fidelidad? Cuando uno lee el Nuevo Testamento griego, la palabra que utiliza el escritor sagrado para referirse a la séptima virtud o cualidad del Espíritu es pistis. En griego es pistis. Y esta palabra en griego tiene dos significados. Se traduce como fe, por eso Reina Valera dice fe, pero también se traduce como fidelidad. Y es muy interesante porque el griego bíblico es un griego rico en vocabulario y muy preciso, de tal manera que para nosotros expresar el sentimiento de amar usamos una palabra, decimos amor. Pero para los griegos, cuando ellos hablan de amor, ellos usan 4 palabras, y lo hemos dicho en otras oportunidades. Hablan del amor ágape, que es el amor de Dios, hablan del amor storge, que es el amor entre los miembros de una familia, hablan del amor filia, que es el amor por la humanidad, y habla del amor eros, que es el amor de pareja, el amor sexual. Ellos usan 4 palabras para dar diferentes matices de lo que significa la palabra amor. Sin embargo, usan una sola palabra para 2 palabras que para nosotros tienen significados diferentes. Uno es fe, que es creer, y otro fidelidad. Y uno se pregunta, ¿por qué es esto? Yo creo que podemos encontrar una relación muy estrecha entre la fe y la fidelidad. Cuando uno tiene fe en Dios, confía en Él y confía en su palabra.
Entonces, el resultado de esa fe es la fidelidad. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando tú no solamente crees en Dios, en su poder y en su grandeza, sino que también crees en su palabra, eso te lleva como resultado a la fidelidad. La infidelidad es a la larga una falta de fe o de confianza en Dios. Es una contradicción decir que tenemos una fe profunda en Dios y a la vez desobedecemos su voluntad. No, es una contradicción porque fe implica fidelidad. Es la misma palabra. Y esto es muy sencillo. Yo pensaba, ¿cómo ilustrar esto a través de un ejemplo sencillo? Y lo pienso a través de un médico. Usted va a un médico, tiene un problema de salud y te dicen, este médico es un buen médico, es un médico que tiene experiencia, es un médico especialista, es el mejor médico de la ciudad. Usted va donde esté este médico, le dice, tengo tal problema de salud, él dice, tu problema es tal, tómate estos medicamentos y tú vas a solucionar tu problema. Cuando tú sales de la consulta, como tú tienes confianza en ese médico, tú confías en lo que él te está diciendo, tú vas a la farmacia, compras el medicamento y te lo tomas. Porque la confianza en ese médico te lleva a ¿qué cosa? A obedecer la prescripción que él te dio para tu enfermedad. Ahora, si el médico no te parece que es un buen médico y te manda un medicamento y dice, mira, tu problema es este, tienes que tomar esto, esto y esto, pero tú no confías mucho en lo que te está diciendo ese médico, tú no te vas a tomar el medicamento, tú vas a buscar una segunda opinión. ¿Es verdad o no? Dice, no, eso no lo voy a hacer, voy a buscar una segunda opinión. Bueno, la Biblia dice que Dios tiene planes para nuestras vidas, que Él tiene propósito de bien para nuestras vidas, que Él quiere lo mejor para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Dios tiene planes de bien. Y al Él tener planes de bien, nos ha dejado cuál es su propósito, su voluntad para nuestras vidas. Y cuando uno confía en Dios, cuando uno le cree a Dios, cuando uno tiene plena certeza de que Dios es un Dios fiel y que lo que dice es para bien de nuestras vidas, el resultado de nuestra fe es la fidelidad. Por eso la fe y la fidelidad están estrechamente relacionadas. Si tú no eres fiel a Dios, es porque no confías plenamente en Dios. Porque una fe profunda en Dios te lleva a una fidelidad plena en nuestro Señor. Por eso hemos titulado el mensaje Fieles y llenos de fe. Como pistis tiene doble significado, fidelidad y fe, vamos a ver los dos significados en este mensaje. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar por el primero, completamente fieles. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? La fidelidad. Una persona que tiene a Cristo en su vida, eso implica fidelidad a Dios. En Apocalipsis 3:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La vida cristiana es una vida de fidelidad. De hecho, no se concibe en la Biblia no aparece en la Biblia algo como un cristiano infiel. De hecho, a los primeros cristianos, antes de llamársele cristiano, se le llamó los fieles. Ellos decían, a los santos y fieles que están en Éfeso, decía el apóstol Pablo, se le llamaba santo a los cristianos y se le llamaba fieles. De manera que la fidelidad es una característica distintiva de un hijo de Dios. Un hijo de Dios es fiel. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, te va a guiar para que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Hemos dicho que para vivir una vida plena hay que tener a Cristo en la vida y hay que ser lleno del Espíritu, pero el Espíritu Santo nunca te va a guiar a una decisión fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios te va a guiar para que tú vivas en el centro de la voluntad de Dios. O sea, te va a guiar a la fidelidad. La fidelidad es el fruto de una comunión profunda con Dios. Cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida,
tú vas a vivir fielmente a Dios. Ser fiel es ser digno de confianza, es ser leal, es ser consistente. Y lo interesante y triste de todo es que la fidelidad es una cualidad poco común. Como pastor, a veces veo como mucha gente dice, se compromete, voy a servir al Señor, voy a hacer esto, lo otro, pero al final no lo hacen. Hay muchos que afirman ser leales, dice Proverbios 26, pero nadie encuentra gente confiable. O sea, es difícil encontrar gente fiel. Ahora, hay 3 razones fundamentales para ser fiel. La primera razón es porque Dios es fiel. Dice la Biblia en el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Recta es la palabra de Jehová y todo lo que Dios hace, Él lo hace con fidelidad. La fidelidad es uno de los atributos morales de Dios. El Dios en el cual creemos es un Dios fiel, fiel a sus promesas, fiel a su palabra, fiel en lo que hace, fiel en todas sus obras. Y Él espera que sus hijos, que son hechos a imagen de Dios, que sus hijos, que son llenos de la presencia suya, del Espíritu de Dios, puedan vivir en fidelidad. La segunda razón por la cual debemos ser fieles es porque la fidelidad hace la vida mucho más fácil y placentera. Si tú quieres complicarte la vida, desobedece a Dios. Es muy fácil. No, ¿cómo me complico la vida? Muy fácil. Deja de seguir el propósito y la voluntad de Dios para tu vida y haz lo que tú quieres. Y tú vas a ver cómo se te complica la vida muy fácil. ¿Y por qué me pasó esto? Porque te alejaste de Dios. Miren, la fidelidad hace la vida mucho más fácil y placentera. Yo no he conocido a una persona que haya sido fiel al Señor y haya vivido para el Señor que me haya dicho que no valió la pena. Todo lo que me dicen, si volviera a vivir, volvería a ser fiel a Dios, porque la vida abundante la vivimos cuando tenemos a Cristo y cuando somos llenos de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es una gran bendición ser fieles a Dios. Miren, lo contrario a la fidelidad es la irresponsabilidad o la traición. Y miren lo que dice la Biblia sobre los traicioneros. En Proverbios 25:19, en la versión lenguaje actual, dice, confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muela o caminar con una pierna rota. Cuando tú tienes que lidiar con gente traicionera, con gente que no es fiel, que no cumple su palabra, que no actúa con integridad, que tiene un doble discurso, que tiene un as bajo la manga, dice, tratar con gente así es como comer con un dolor de muela o caminar con la pierna rota. ¿A quién le gusta tener dolor de muela? A nadie. Y caminar con una pierna rota es complicado. Por eso decimos que la fidelidad hace la vida más que cosa fácil y placentera. Cuando somos fieles, todos salimos beneficiados. Y la pregunta que te hago, ¿eres una persona confiable? ¿La gente puede confiar en ti? ¿Dios puede confiar en ti? ¿Tu esposa puede confiar en ti? ¿Tu esposo puede confiar en ti? ¿Tus hijos pueden confiar en ti? ¿En tu trabajo tus compañeros confían en ti? ¿Eres una persona fiel? Porque pocas cosas son más importantes que la fidelidad. Usted puede ser talentoso, educado, creativo, pero si no eres confiable, de nada te sirve. Si no eres fiel. ¿Por qué? Porque la tercera cosa, Dios premia la fidelidad. En Mateo capítulo 25 hay una parábola donde el Señor quiere resaltar la fidelidad. Y dice que un señor se fue lejos y agarró a 3 de sus siervos y le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Él se fue un viaje largo y cuando vino de ese viaje,
el que le había dado 5 talentos, lo multiplicó y dice, mira Señor, me diste 5 talentos y te devuelvo 10, lo multiplicó. El que le dio 2 talentos, lo multiplicó y le dio 4. Y el que le dio 1 talento, lo escondió y cuando vino el Señor, le dice, Señor, yo lo escondí porque yo sé que tú eres un hombre duro y yo no quería tener problemas y lo escondió. A los 2 primeros, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que el Señor demanda a cada uno de acuerdo a lo que le da. Al que le dio 5 le devolvió 5, pero al que le dio 2, él no le dijo, ¿y por qué no me devolviste 5? No, le dio 2 y él dijo, lo multipliqué y tengo 2 más. Pero él le recrimina al que lo escondió, le dijo, siervo malo y negligente. Digo, malo y negligente. ¿Por qué? Porque no fuiste fiel. Entonces, hay un principio espiritual que es que el que es fiel en lo poco, Dios le da más. Pero el que no es fiel en lo poco, dice la Biblia que aún lo poco que tiene le será quitado. Por eso le dijo el Señor, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Si tú quieres que el Señor bendiga tu vida, si tú quieres crecer en todas las áreas de tu vida, la fidelidad debe ser un principio, una cualidad espiritual que esté arraigada en tu mente, en tu corazón y en tu ser. Y tú puedes decir, yo no puedo vivir de otra manera, no puedo traicionar, no puedo mentir, no puedo jugar sucio, no puedo hacer cosas que estén chuecas o mal hechas porque yo soy cristiano. Y como cristiano soy fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, cuando yo era niño, había una gran persecución en Cuba contra la iglesia. En el año 65 metieron presos a todos los pastores y líderes y diáconos. Entre el 65 y 68 ellos estuvieron en un campo de concentración. Y había gente que se volcaba contra la iglesia. La misión era aplastar a la iglesia. Era aplastar a la iglesia. Y había gente que se ponía frente a la puerta de la iglesia anotando quién entraba y quién salía. Podía ser tu vecino del barrio, anotando si tú ibas a la iglesia y todo eso, y eso te hacía que te sacaban del trabajo muchas veces, no te daban posibilidades de crecer, había una presión psicológica, una presión espiritual, una presión material sobre todos los cristianos. Era muy duro. Sin embargo, aunque no lo decía con las palabras, cuando un jefe estaba en una empresa y quería confiarle algo a alguien dentro de la empresa, por ejemplo, confiar para que no robaran las cosas que había en la empresa, porque en Cuba casi todos roban, se llevan las cosas de las empresas, porque no hay lugar para, es cierto, aquí hay cubanos, ellos saben, no dicen robar, dicen, vamos a resolver. Resolver es llevarse las cosas a la empresa para venderla en la calle, para poder sobrevivir, esa es la verdad. Entonces, cuando un jefe quería que no le robaran, ustedes no saben a quién ponían a cuidar las cosas y le daban la llave. ¿A quién, hermano? A un cristiano. Porque aunque lo perseguían, ellos podían reconocer que cada cristiano era una persona íntegra y una persona fiel. Porque no hay tal cosa como un cristiano infiel. Si somos cristianos, tenemos que ser fieles. Porque si tenemos fe en Dios, debemos ser fieles. Y cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te da más. Pero cuando tú no eres fiel en lo poco que Dios te da, aún lo poco que tienes, dice la Biblia, te será quitado. La fidelidad es premiada por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está bien? Si realmente somos cristianos, debemos ser fieles a Dios, fieles a nuestra familia. Miren, el orden de prioridad, después de Dios está tu familia. Y hay que ser fiel a Dios. Y después de ser fiel a Dios, hay que ser fiel a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres para honrarlos. Hay que ser fiel.
porque es parte de la vida cristiana. Y en la prioridad primero está Dios, después la familia, después está el trabajo. Y hay que ser fiel en el trabajo. No hay nada más tremendo que trabajar con un compañero de trabajo, marañero y traicionero y buscapleito. Y hay gente en el trabajo que son capaces de aplastar a cualquiera por tal de que le den una posición superior. ¿Es verdad o no? Entonces, es horrible eso que se vive. Vivimos en una sociedad donde la fidelidad es una característica en extinción. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos ser fieles a Dios, fieles a nuestra familia, fieles en nuestro trabajo. En cuarto lugar, en el orden de prioridad, fieles a mi iglesia, para servir a Dios, para trabajar a Dios, para llevar adelante la obra de Dios. Porque la fidelidad es una característica distintiva de un hijo de Dios. Es fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo mora a plenitud en la vida de aquel que confía en Dios, eso te lleva a la fidelidad. ¿Vamos hasta aquí? Entonces vamos la segunda acepción de la palabra. La palabra pisti significa fidelidad, pero también significa fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes una comunión profunda con Dios, tu fe va a aumentar. Eso te va a llevar a creer en Dios y a creerle a Dios. Y va a llegar un momento en que tu fe se va a hacer inconmovible. La fe de uno va creciendo en la medida que conocemos mejor a Dios, tenemos una relación más profunda con Él y experimentamos la sabiduría y el amor y el poder de Dios en diferentes crisis de nuestra vida. Eso va aumentando nuestra fe. Hay un pasaje bien lindo en el Salmo 62. Se muestra cómo la fe de David crece de una fe no tan fuerte a una fe madura. En el Salmo 62, en el versículo 1, dice el salmista: en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y dice en el versículo 2 al final: no resbalaré mucho. Interesante. Miren, en estos primeros versículos, el salmista reconoce que solamente en Dios su alma está callada, es decir, tranquila, descansada. Reconoce que Dios lo salva, que Dios lo guarda. Es por eso que al final del versículo 2 dice: no resbalaré mucho. Eso significa que aunque los problemas me estremezcan, no me van a derribar porque Dios está conmigo. Amén. Pero en el versículo 3 y 4, más adelante, dice el salmista, y ahí ve cómo la fe del salmista madura, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y ahora dice: no resbalaré. En el versículo dice: no resbalaré mucho. O sea, me estremeceré, pero no me derribaré. Pero ahora la fe del salmista madura, crece. Y dice que el alma de él encuentra el reposo en Dios, que el Señor es el que le da la esperanza, que solamente en Dios él encuentra la fortaleza, la roca, la salvación. Pero ahora declara: no resbalaré, no me va a tambalear la circunstancia, ni me va a derribar, porque el Dios en el cual yo creo es un Dios poderoso y Él tiene mi vida en sus manos, y a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Bendito el nombre del Señor. Y la fe va creciendo, se va madurando, se va haciendo fuerte en la medida que tú conoces a Dios, ves el amor de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios. Ahora dice, antes decía: no resbalaré mucho. O sea, me estremeceré, pero ahí me agarro. Sin embargo, ahora en el versículo 6 dice: no resbalaré.
Ya llega mi fe a un tal grado de madurez que uno llega a creer que nada en este mundo lo puede dañar, porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No resbalaré, no resbalaré. ¿Se dan cuenta cómo la fe del salmista madura? Esta clase de fe, que es fruto del Espíritu, es la fe que te lleva a estar seguro del amor de Dios. Es la clase de fe que te lleva a estar seguro de la vida eterna que tenemos en Cristo. En esta semana hablaba con un pastor amigo que ya le está jubilado. Y él, en esta semana, él tiene úlceras intestinales y sufrió un sangramiento que vomitaba sangre y por arriba y por abajo, por todos los lados le salía sangre. Y estuvo en el hospital. Y en medio de todo eso, de toda la recuperación, ya tenía un poquito aliviado y todo. Y él me dijo algo que me impactó el corazón. Me dice, ¿sabes qué, David? Uno llega a confiar tanto en el Señor que ninguno de estos problemas que uno tiene que enfrentar lo estremecen. Porque uno sabe que su vida está escondida en Dios. Que si vivimos aquí, Dios nos va a sustentar. Y si tenemos que partir de este mundo, le veremos cara a cara a nuestro buen Dios. Es esa clase de fe que produce el Espíritu. Es la fe que tuvieron los amigos de Daniel cuando Nabucodonosor quería obligarlos a adorar a una estatua de él mismo, a arrodillarse ante una estatua. Y ellos se negaron y él se enojó, el rey de Babilonia se enojó y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal y le dijo, si ustedes no adoran mi estatua, yo lo voy a echar en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que lo salve? En otras palabras le está diciendo, ni Dios lo va a poder salvar de mi mano. Y los amigos de Daniel dijeron, el Dios en el cual nosotros creemos, tenemos fe, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no nos libra, no vamos a adorar la estatua. Vamos a morir siendo fieles a Dios. Bendito el nombre del Señor. Es la fe que te lleva a vivir ahí en el centro de la voluntad de Dios. Es la fe que te lleva a confiar que el Señor te ayudará en las tormentas de la vida. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, tengan fe, que yo he vencido al mundo. Bendito el Señor. Es la fe que te provee las necesidades. Es la fe de saber que Dios estará contigo siempre. Esa es la fe que produce el Espíritu en la vida del creyente. La fe que es fruto del Espíritu te llevará a la clase de fe que cree que nada hay imposible para Dios. La clase de fe que te lleva a soñar cosas imposibles y a ver la realidad, a verlas hechas realidad. Bendito el nombre del Señor. No tenga temor. Si tiene un proyecto que es de Dios, ora a Dios y lánzate en el nombre del Señor, porque nada hay imposible para Dios. La fe es la que te impulsa a dejar la comodidad para dar lo mejor de tu vida para el servicio al Señor, creyendo que lo mejor no es lo que hemos vivido ni lo que estamos viviendo, sino que lo mejor es lo que viviremos con Cristo. Bendito el Señor. Y si quieren saber cómo es la clase de fe que es fruto del Espíritu, lean Hebreos capítulo 11, léanlo. Es la fe que lo entrega todo, para ganarlo todo, para ganar la presencia y la bendición de Dios en la vida. Yo lo tenía aquí para leer, pero no lo voy a poder leer porque ya se me hizo tarde. Pero léanlo en su casa. Hebreos capítulo 11. ¿Está bien? Hebreos 11:6 dice que sin pisteos, sin fe, es decir, sin fidelidad y sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fidelidad y sin fe, es imposible agradar a Dios.
El Espíritu produce esa clase de fe, de fruto que agrada a Dios. Una persona llena del Espíritu, una persona llena de Dios, es una persona fiel y una persona llena de fe. Y Dios quiere eso de ti. Y Dios te ayuda a alcanzarlo. Por eso te ha dado su Espíritu. Si has creído en Cristo, ha venido a morar en ti el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu quiere producir ese fruto de la fidelidad y de la fe en tu propia vida. Deja que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida. Deja de estar de cabezón o cabezona, tratando de hacer lo que tú quieres en lugar de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Dile, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero darte lo mejor de mí. No quiero desperdiciar ni mi tiempo, ni mis dones, ni mis recursos. Quiero serte fiel. Y quiero vivir lleno de fe. Creer que todo en mi vida está en tus manos. Y que tú guías mi vida por camino de bien. Bendito el nombre del Señor. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos para orar.